En septiembre del año pasado, este hombre entró en una base naval norteamericana y mató a tiros a 12 personas, antes que él mismo fuese la 13ª víctima mortal, alcanzado por un disparo en la cabeza. El populista diario británico Daily Mirror se hacía eco de que el asesino jugaba hasta 18 horas diarias de violentos videojuegos y cuestionaba si no habría sido el famoso juego Call of Duty el que había inspirado esa masacre. Solo horas tras la masacre se hacía oficial el lanzamiento en Inglaterra del juego Grand Theft Auto V. Grandes colas se habían formado para adquirir el juego. Uno de sus primeros compradores regresaba a casa con su compra cuando fue acuchillado y le robaron el juego. También le robaron el móvil y el reloj, pero la prensa se enfocó en el juego. Estos dos ejemplos de los medios de comunicación relacionando la violencia de los videojuegos con la violencia real son cada vez más comunes. Pero no son una novedad. Desde hace ya más de 60 años hay quienes vienen afirmando que la violencia en la media hace a nuestros jóvenes más violentos. Primero se acusó de ellos a los cómics, luego a las películas y ahora a los videojuegos. Pero ¿qué es lo que realmente sabemos sobre esta conexión entre videojuegos violentos y agresividad? ¿Te convierte jugar videojuegos violentos en un individuo más agresivo? Esta es la realidad basada en los estudios existentes. Sí parece existir alguna evidencia que sugiere que hay cierta conexión entre jugar videojuegos violentos y mostrar un comportamiento más agresivo en la vida real, por lo menos a corto plazo. Así parece indicarlo, por ejemplo, un experimento llevado a cabo entre 70 participantes que durante 3 días jugaron juegos violentos o no violentos solo 20 minutos cada día. Tras los 3 días de juego, los participantes tuvieron una pequeña competición entre ellos con la peculiaridad de que quien ganase podía agredir al perdedor sonoramente, con ruidos a través de los auriculares. La agresión auditiva de quienes habían jugado los juegos violentos era mayor que la de quienes no habían jugado esos juegos. Sin embargo, la agresividad resultante de jugar videojuegos violentos también depende del contexto en el que se jueguen estos juegos. Por ejemplo, en otro estudio, los jugadores que jugaron un juego violento con un objetivo a cumplir positivo, proteger a un amigo en un juego de zombies, mostraron menores grados de agresividad que aquellos otros jugadores que simplemente jugaron a matar tantos zombies como pudiesen. Así que no es tan simple como que el efecto negativo depende únicamente de jugar un videojuego violento. Al considerar los efectos de los videojuegos violentos a largo plazo, el contexto es aún más relevante para indicar qué otros aspectos de la vida de un jugador pueden influir en su comportamiento. Un estudio llevado a cabo con 165 adolescentes durante 3 años reveló que el efecto de los videojuegos violentos en los jóvenes que tenían más problemas emocionales, sociales y familiares no aumentaba necesariamente su agresividad. Sin embargo, otro estudio llevado a cabo en Canadá con 1.492 jóvenes de edades comprendidas entre 8 y 18 años, vino a mostrar que quienes jugaban juegos violentos durante largos periodos de tiempo
sí aumentaron su comportamiento agresivo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué estudio es el más acertado? El problema al comparar estudios en este área es que quienes los llevan a cabo utilizan diferentes criterios. Ni controlan los mismos factores, ni miden lo que es un comportamiento agresivo de la misma manera. Los propios investigadores se dan de tortas entre ellos apuntando a los defectos presentados por cada estudio. Hay quienes achacan a la literatura lo mismo que al comienzo de este vídeo achacábamos a la media, que solo se tiende a publicar aquellos estudios que muestran que sí existe una conexión entre videojuegos violentos y aumento de agresividad, pero se ignoran los otros. Resumiendo, ¿te hacen los videojuegos más violento? Hoy por hoy, según los estudios llevados a cabo, todavía no tenemos una respuesta clara. Y no la tenemos porque el mismo concepto de videojuego violento aún está sin definir bien. Para definirlo, habrá que adentrarse en la manera que estos juegos se juegan. Por ejemplo, no hay estudios aún sobre las diferencias que puedan existir entre múltiples jugadores jugando en la misma habitación u online. Hasta que no existan pruebas más convincentes, no parece justo concluir que la práctica de videojuegos violentos aumenta la agresividad de una persona y la hace más violenta. Y no es justo porque si lo hiciésemos podríamos estar encubriendo alguna otra causa que fuese la que genera la violencia de un individuo.